Se presenta el proyecto de investigación titulado Transformación de las prácticas de enseñanza con la implementación del aprendizaje basado en problemas para la visibilización de la comprensión en estudiantes de básica primaria, desarrollado en el marco de la maestría en pedagogía. Buen día, mi nombre es Sandra Aguirre Vargas, profesora de básica primaria de la institución educativa departamental San Benito del municipio de Cibaté. En nuestras prácticas de enseñanza iniciamos el aprendizaje a partir de problemas que despiertan el sentido de comprender. Buenos días, mi nombre es Sandra Aguirre Pineda, soy docente de la IE del Tecnológico Madrid en el municipio de Madrid. Reconocer la práctica conduce a reflexionar. Mi nombre es Yurani Villalobos Gómez, docente de básica primaria de la institución educativa Complejo Educativo Integral del municipio de Sopoco. Al transformar nuestras prácticas de enseñanza se refleja en las comprensiones de nuestros estudiantes. Nuestro objeto de estudio es la práctica de enseñanza, la que según Huix está centrada en la transmisión y memorización de contenidos con formatos de planificación rígidos, acompañados de una evaluación centrada en resultados cuantitativos y poca retroalimentación formativa, además de una mala articulación entre los conocimientos previos y los nuevos contenidos. Lo que quisimos hacer fue transformar nuestras prácticas de enseñanza con la implementación del aprendizaje basado en problemas, especialmente en la visualización de la comprensión. De ahí que surgió la siguiente pregunta: ¿de qué manera se transforman las prácticas de enseñanza con la implementación del aprendizaje basado en problemas y cómo se promueve la visibilidad de la comprensión en los estudiantes de educación primaria? Nuestro objetivo general es analizar la transformación de las prácticas de enseñanza a partir de la implementación del aprendizaje basado en problemas para promover la visibilización de la comprensión de los estudiantes. Para lograrlo nos planteamos 3 objetivos específicos. Primero, caracterizar las prácticas de enseñanza. Segundo, analizar el diseño y la implementación de estrategias didácticas fundamentadas en el ABP. Y tercero, describir la estrategia del ABP cuyas evidencias permiten que las comprensiones de los estudiantes se hagan visibles. Los antecedentes de las prácticas de enseñanza permiten reconocer cómo las prácticas de las profesoras han transitado por diferentes momentos, desde experiencias iniciales en instituciones privadas enfocadas en modelos constructivistas, el nombramiento en contextos rurales, los desafíos de la pandemia diseñando guías, hasta la reflexión sobre la práctica actual como base de transformación. Contexto. Práctica de enseñanza está condicionada por niveles contextuales que influyen en las decisiones pedagógicas desde 3 niveles: macro, meso y micro. En el macro encontramos las políticas educativas, especialmente la Ley General de Educación, los estándares básicos de competencia, los DBA, además de las redes curriculares del Ministerio de Educación Nacional. En el meso tenemos la alineación con las directrices educativas nacionales, los PEI de cada una de las instituciones, el enfoque desde los sistemas de formación y evaluación integral. Y en el micro, la diversidad familiar y socioeconómica de cada uno de nuestros estudiantes, los entornos participativos y las actividades tradicionales. Prácticas de enseñanza al inicio de la investigación. Las acciones de planeación al inicio de la investigación se encontraban fuertemente orientadas por el currículo institucional y los lineamientos de los niveles macro, meso y micro del contexto educativo. La planeación es entendida como un proceso de toma de decisiones sobre las acciones a llevar a cabo en el aula, como lo señala Álvarez 2006. Estas planeaciones se caracterizaban por una estructura tradicional de inicio, desarrollo y cierre, el uso de actividades organizadas y secuenciadas y la priorización de saberes previos junto con las necesidades de los estudiantes. Asimismo, respondían al diseño de formatos institucionales, los cuales definían la frecuencia, las áreas de enfoque y la secuencialidad de las actividades. Si bien se identifican diferencias en la forma de planear entre las 3 investigadoras, que van desde las propuestas puntuales hasta planeaciones extensas, en general, estas acciones se encontraban enmarcadas en prácticas tradicionales a que comenzaban a vislumbrarse como un espacio potencial para la transformación de la práctica de enseñanza. En las acciones de implementación se evidencia una tensión entre la planeación y la realidad del aula, marcada por la instrucción directa, la secuenciación rígida de las lecciones y la participación selectiva de los estudiantes. Como indica Marzano y al 2001, este momento permite contrastar lo planeado con lo aplicado, viéndose en la investigadora 1 actividades generalizadas, en la investigadora 2 el trabajo individual y en la investigadora 3 la clase magistral. En los estudiantes se observó un ambiente de respeto y confianza. La evaluación es un proceso continuo, sistemático y orientado a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje según Sabalza. Dentro de estas acciones se realizaba una evaluación sumativa, se enfatizaban los resultados, se alineaba con la planeación y solamente se tenía en cuenta los momentos del inicio y del final.
aplicando métodos cuantitativos y cualitativos en base a una dinámica institucional. La investigadora 1 realizaba pruebas trimestrales de conocimiento, la investigadora 2 evaluaciones estandarizadas y la investigadora 3 solamente verificación de tareas. Luego esto se convirtió en un espacio de reflexión identificando avances, dificultades y oportunidades de mejora. Fundamentación teórica. Para la fundamentación teórica de nuestra investigación, daremos inicio por definir nuestro objeto de estudio, la práctica de enseñanza. Desde la definición que nos ofrece Zabalza 2004 como el conjunto de decisiones que toma el docente para facilitar el aprendizaje de los estudiantes desde las acciones constitutivas de planeación, implementación y evaluación. A partir de la reflexión de la práctica de enseñanza emerge el aprendizaje basado en problemas desde la perspectiva de Burroughs 1996, quien señala que los problemas auténticos son la base para activar el pensamiento crítico y conectar el aprendizaje con la realidad de los estudiantes, y Melo Silver 2004, quien afirma que el aprendizaje basado en problemas promueve la interacción social como motor para la construcción del conocimiento. En cuanto a la visibilización de la comprensión, según Wiggins y McTighe 2005, la enseñanza se orienta a generar evidencias visibles de comprensión que permitan la reflexión metacognitiva y la realimentación continua. Esto implica un aula en la que los estudiantes puedan compartir sus pensamientos e ideas de manera clara y comprensible para sí mismos y para los demás, como lo señala Richard Schurz y Morrison 2011. Autores como Burroughs 1996 y Melo Silver 2004 destacan el aprendizaje basado en problemas como una estrategia centrada en el estudiante que promueve la investigación, favorece el pensamiento crítico, el análisis, la toma de decisiones y la resolución colaborativa de problemas reales. Metodología. Fue basada en un paradigma sociocrítico, un enfoque cualitativo, el método, estudio de lecciones y el diseño, investigación, acción, educación. El método de la Lesson Study fomenta la construcción colectiva de conocimientos pedagógicos, enriqueciendo las perspectivas individuales de los docentes y promueve una mejora continua de la práctica de enseñanza basada en la evidencia obtenida directamente del aula. Siguiendo el modelo propuesto por Lewis, 2002, la Lesson Study se organiza en un ciclo que articula planeación, implementación, observación y reflexión. Un ejemplo de estos ciclos de reflexión es el ciclo 1, en el cual la triada investigativa definió un foco común, desarrolló la fase de planeación, realizó ajustes, implementó la lección y llevó a cabo procesos de reflexión conjunta. Este recorrido permitió revisar de manera colaborativa las decisiones tomadas en cada acción constitutiva de la práctica, generando ajustes que orientaron el ciclo siguiente. Se utilizaron instrumentos como observaciones de aula, rúbricas, rejillas, grabaciones y diálogos con estudiantes que permitieron analizar las interacciones, valorar los procesos y reconocer comprensiones. El análisis se realizó mediante matrices y la escalera de realimentación, favoreciendo narrativas reflexivas y ajustes a la práctica según Wilson 2005. Entre las categorías de análisis tuvimos en cuenta las acciones de planeación, de implementación y de evaluación. Dentro de las acciones de planeación, contextualización de los problemas, interdisciplinariedad articulada con el ABP y preguntas problemáticas que promovieron la comprensión. En la implementación tuvimos en cuenta el trabajo colaborativo y los roles activos, una comunicación asertiva y el clima de aula. Y dentro de las acciones de evaluación, rúbricas y criterios claros, retroalimentación formativa y continua, metacognición y reflexión sobre el aprendizaje. Ciclos de reflexión. En el ciclo 1, que denominamos Inicio de la Transformación, se encontró que las planeaciones estuvieron alineadas con los estándares, los derechos básicos de aprendizaje y la malla curricular. En dichas planeaciones se identificaron momentos claves como la activación de saberes previos, la formulación de una pregunta problematizadora, aunque su enfoque estuvo orientado hacia las matemáticas, y el desarrollo de actividades de indagación en las cuales los estudiantes participaron, trabajaron en grupo, escribieron y construyeron sus primeras comprensiones, tal como se observa en sus producciones y registros. En este ciclo se incluyeron espacios de autoevaluación y coevaluación que permitieron a los estudiantes reflexionar sobre su propio aprendizaje. A partir de la observación de clases, se identificaron hallazgos como la necesidad de articular los aprendizajes que hasta el momento se presentaron de manera segmentada, así como la necesidad de fortalecer la inclusión de problemas reales. Se evidenció que algunos elementos del ABP no fueron claramente identificables en las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza. A continuación, se observa un diálogo en un grupo de trabajo en el que se plantearon posibles soluciones a una situación, problema, acción que fue posible por el ABP. ¿Por qué está funcionando así? En el ciclo 2, profundización,
Se identificaron situaciones reales del entorno, lo que permitió conectar los saberes previos con el contexto. Se evidenció una mejora en el clima de aula, reflejada en mayores niveles de participación, diálogo y disposición al trabajo colaborativo por parte de los estudiantes. Uno de los hallazgos para el siguiente ciclo es la reflexión permanente sobre la articulación y flexibilidad entre la planeación, la implementación y la evaluación, entendidas ya no como momentos aislados, sino como un proceso integrado. Asimismo, el fortalecer el uso de problemas integradores, articulando competencias de distintas áreas y generar espacios de intercambio integrados y grupos, para así favorecer aprendizajes más significativos y contextualizados. Otro aspecto relevante es la incorporación del uso de herramientas digitales que apoyarán la indagación y la socialización de los aprendizajes. En coherencia con estos hallazgos, la implementación del aprendizaje basado en problemas se asume como una estrategia que parte de una formulación del problema, el cual actúa como eje articulador del proceso de aprendizaje, permitiendo que los estudiantes participen activamente en la construcción de sus comprensiones. El siguiente video muestra una pequeña parte de una de las comprensiones a partir del contexto realizada por estudiantes de grado quinto. Se va a gastar la plata y yo lo voy a empezar a pasar la pintura y vamos a decir que se va a necesitar tanta pintura. El ciclo 3, el cual fue llamado consolidación de la práctica, tuvo momentos claves muy importantes, dentro de los que cabe resaltar la observación del entorno y la formulación de preguntas problemáticas, las comprensiones visibles, las cuales permiten explicar, justificar y transferir el aprendizaje, la integración del ABP en las acciones de planeación, implementación y evaluación, y el trabajo colaborativo y sus producciones. Dentro de las recomendaciones encontramos las comprensiones profundas y el pensamiento crítico en sus producciones, argumentos y reflexiones, el abordar los problemas desde diferentes contextos, nuestra práctica de enseñanza dirigida hacia la transformación relacionada con el contexto interdisciplinario y flexible del aprendizaje, la planificación más significativa con preguntas generativas, integradoras de áreas y alineadas con los cuidados ambientales. Este ciclo 3 está representado por la siguiente frase: transformar la enseñanza implica desarrollar prácticas acordes al contexto, interdisciplinarias y flexibles a las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes. Vamos a hablar de la contaminación del embalse del Muña. ¿Tú qué sabes al respecto de ese dato? Hola Martín. Pues según la historia dice que anteriormente el embalse del Muña era una laguna donde se hacían torneos náuticos. Hallazgos y transformaciones. De la planeación rígida a las actividades flexibles y contextuales. Para evidenciar las transformaciones y hallazgos que caracterizan nuestras prácticas de enseñanza a partir de la implementación del ABP para promover la visibilización de las comprensiones en cada acción constitutiva como la planeación, implementación y evaluación, empleamos la rutina de pensamiento antes pensaba, ahora pensamos. Antes, la planeación era rígida, centrada principalmente en la cobertura de contenidos de las mallas curriculares, con actividades fragmentadas, poca articulación entre áreas y un formato educativo orientado al cumplimiento de requisitos. Asimismo, las actividades estaban pensadas para que fuesen repetitivas, dirigidas y con escasas oportunidades para la integración por parte de los estudiantes. Ahora pensamos en una planeación más flexible y contextual, basada en los elementos del ABP con un enfoque en problemas del contexto del estudiante, que promueven el desarrollo del pensamiento crítico, la visibilización de las comprensiones de los mismos. Se fortaleció el carácter interdisciplinar, donde el saber es un todo. La planeación se asumió como una herramienta pedagógica fuerte dentro de la práctica de enseñanza. En la implementación pasamos del monólogo del profesor al diálogo colectivo. El docente pasó de simplemente transmitir a ser un mediador. El aprendizaje dejó de ser pasivo y memorístico para volverse activo y situado, donde la argumentación y la socialización de ideas son la clave para promover una reflexión crítica. De la calificación final al feedback continuo. Nuestra práctica de enseñanza anteriormente estaba centrada en un enfoque sumativo. Los criterios implícitos dificultaban la identificación de comprensiones profundas en los estudiantes. No había proceso de metacognición y la retroalimentación era limitada. Después, con el ABP, se convirtió en un enfoque de formación integral. Las rúbricas claras y compartidas que se elaboraron promovían la autoevaluación y la coevaluación con criterios explícitos. La reflexión metacognitiva integraba rutinas de pensamiento y diarios para fomentar la autorregulación. Y la retroalimentación auténtica incluía la socialización frente a pares y otros evaluadores.
través del proceso investigativo se evidenciaron transformaciones y cambios tanto en los estudiantes como en las profesoras investigadoras. En los estudiantes se observaron cambios significativos en la participación y el desarrollo del pensamiento crítico, especialmente al enfrentarse a problemas contextualizados. Asimismo, comenzaron a explicar sus procesos y no solo a dar respuestas, lo que permitió visibilizar sus comprensiones. Estas se hicieron evidentes a través de rutinas de pensamiento, organizadores gráficos y socializaciones, y se reflejaron en la transferencia de los aprendizajes a situaciones reales de su contexto escolar y familiar. En las profesoras investigadoras, la planeación dejó de asumirse como un ejercicio técnico para convertirse en un espacio reflexivo y flexible ajustado al contexto. La evaluación se orientó hacia la realimentación formativa, superando el énfasis exclusivo en los resultados, y la práctica se centró en la comprensión más que en la repetición, fortaleciendo los procesos de indagación, resolución de problemas y la articulación entre áreas. Estos hallazgos confirman que la articulación entre la ABP y la Lesson Study favorece la transformación de la práctica de enseñanza. A partir de la implementación del aprendizaje basado en problemas, las comprensiones se hicieron visibles con producciones contextualizadas, en las que los estudiantes analizaron situaciones del entorno y propusieron alternativas de solución, a través de las producciones elaboradas como afiches, textos, exposiciones y propuestas de solución. El trabajo colaborativo permitió que los estudiantes explicaran sus ideas, escucharan a otros y construyeran conocimiento compartido, evidenciando una comprensión significativa. Finalmente, la comprensión se evidenció en la transferencia de los aprendizajes a nuevas situaciones, lo que demuestra que los estudiantes no solo adquirieron contenido, sino que lograron usar lo aprendido de forma significativa en contextos diferentes, como lo muestra un estudiante de grado quinto en los siguientes videos. En mi casa hay un hueco que los vecinos hicieron a nuestra casa por culpa de un lago que está infectado de zancudos, ranas y bichos. Por culpa de eso, nuestra casa a veces se le mete el agua. Tuvimos que comprar cemento, agua, arena y piedras para cubrir ese hueco. Contribuciones al conocimiento pedagógico fueron dirigidas a tres aspectos fundamentales. El plan de estudios, en el cual nos muestra una guía práctica desde la ABP, integrando la indagación, la argumentación, el trabajo colaborativo y la reflexión, articulando el aprendizaje con la vida cotidiana a través de problemas reales y contextualizados. Desde el rol del docente, muestra al docente como un mediador del aprendizaje significativo, promoviendo comprensiones visibles y favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico. Y en la evaluación formativa nos contribuye al fortalecimiento de herramientas para una evaluación más holística y alineada con la comprensión profunda. Emergen proyecciones que permiten la continuidad del proceso de transformación de la práctica de enseñanza. Una de ellas es integrar de manera más sistemática la voz de los estudiantes desde la planeación, incorporando sus intereses, necesidades y percepciones, lo que permitirá fortalecer el enfoque centrado en el estudiante. Otra proyección es profundizar en el desarrollo de competencias socioemocionales a través de la ABP, investigando su incidencia en la empatía, la colaboración y la ciudadanía, así como fortalecer la reflexión crítica en las prácticas de enseñanza. Finalmente, se propone fortalecer el vínculo escuela-comunidad, involucrando a las familias y actores locales con el fin de generar mayor impacto social y contextualizar los problemas trabajados dentro del aula. En conclusión, el aprendizaje basado en problemas se consolida como una estrategia transformadora de las prácticas de enseñanza, permitiendo dar sentido al aprendizaje. En los estudiantes se observó una mayor capacidad para explicar procesos y aplicar competencias en su contexto real, fomentando la participación y el trabajo colaborativo. En nosotras como profesoras, la Lesson Study fomentó un diálogo pedagógico que nos permitió pasar de planear para enseñar a planear para comprender. Por lo tanto, la enseñanza se transforma cuando el maestro también aprende. Gracias.